Buenos días, hermanos, bienvenidos a todos a la escuela dominical. Estamos estudiando acerca de las características de una iglesia ejemplar. Entonces, continuamos. Una iglesia ejemplar tiene líderes calificados. Sexta parte. Una iglesia ejemplar tiene líderes calificados. Sexta parte. Quiero introducir este tema de hoy de la siguiente manera, con un anuncio, y dice así: se solicitan hombres para una expedición arriesgada, poco salario, frío intenso, largos meses en completa oscuridad, peligro constante, no se garantiza el regreso, honra y fama en caso de éxito. Ahora, si el Señor Jesucristo pusiera un anuncio solicitando obreros, el anuncio podría leerse como sigue: se solicitan hombres y mujeres para el difícil trabajo de ayudar a edificar mi iglesia. Habrán desacuerdos, como sabemos, en la iglesia somos diferentes, y aún con nuestros propios compañeros en la obra del Señor hay discusiones muchas veces. No es fácil, ¿cierto? Trabajar en la obra del Señor. Somos perseguidos como iglesia, sufrimos siendo líderes y siervos en una iglesia local. Entonces vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 11. Ahí llevamos el consecutivo de nuestros estudios. Y recordemos que hayamos visto que una iglesia ejemplar anda en la fe. Una iglesia ejemplar predica la palabra de Dios, ¿cierto? También veíamos que una iglesia ejemplar es humilde. Veíamos también que una iglesia ejemplar predica el evangelio constantemente. Entonces estamos basándonos en Primera de Timoteo y vamos en el capítulo 3. Versículos 1 al 11. Entonces, algún hermano que por favor desee leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice la palabra de Dios, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces
ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Bueno, según este texto bíblico, para que la vida de una iglesia sea saludable, es necesario que tenga líderes saludables espiritualmente. Eso es lo que al leerlo vemos aquí a la luz de las Escrituras. Los dirigentes de una iglesia cristiana muestran el camino para que los miembros de ella hagan la voluntad de Dios. Amen a los que no conocen a Cristo, discipulen y edifiquen a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, vemos aquí que la responsabilidad principal son el grupo de hombres que el Nuevo Testamento llama obispos o pastores. Los tres nombres se refieren al mismo grupo de líderes. En este capítulo, el apóstol Pablo instruye a Timoteo acerca de algunos requisitos de los ancianos, unos requisitos que los ancianos deben llenar. Asimismo, da una enseñanza tocante a los diáconos y a algunas mujeres líderes que probablemente eran las diaconisas. Entonces, pensemos un poco, reflexionemos un poco cuando vemos el versículo 1. Pablo se refiere a los obispos, asimismo como cuando leemos en Tito capítulo 1, versículos 5 al 7. ¿Qué otro nombre usa para el mismo líder de la congregación? Podríamos preguntarnos. Sí, como siervos, ¿cierto? Siervos del Señor. ¿Cuál es el tercer título que se le da a estos? Sí. Entonces podemos reflexionar en estas palabras en las Escrituras. ¿Tenía cada iglesia un solo anciano, pastor, obispo o varios? Bien, entonces los ancianos deben ser irreprensibles, según los versículos 1 al 7. Vemos primero que Cristo es la cabeza y el Señor de la iglesia, y ha confiado la administración ¿a quiénes? A pastores, ¿cierto? A pastores. Y el pastorado de cada congregación está encargado por un grupo de hombres de Dios. Vamos a mirar Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Versículos 22 al 23. Entonces dice la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Según el Nuevo Testamento, o sea, podemos encontrar otros textos referente a esto mismo, pero según el Nuevo Testamento, no solo una persona administra o debe administrar la grey, sino un grupo de líderes. Y esto es el plan de Dios, que ellos compartan el ministerio. Aquí entonces se ve un grupo de ancianos, ¿cierto? Un grupo de pastores, y estos se complementan los unos con los otros. ¿Por qué? Porque tienen distintos caracteres, dones espirituales, experiencia y también habilidades. Cuando miramos la palabra anciano, a esto es lo que se refiere, ¿cierto?
una persona que es madura en la fe y que tiene las capacidades y las habilidades para ejercer el liderazgo. Entonces, el tema, aunque es dirigido a los pastores, es importante que la iglesia conozca cómo funciona. O una persona que va a ser miembro de nuestra iglesia local, se está preparando en el discipulado para ser miembro de nuestra iglesia local, debe conocer esta parte. La pluralidad del liderazgo lo que hace es promover la humildad, la hermandad, el espíritu de servicio que debe estar en el presente en la iglesia, y además la unidad entre pastores. La iglesia del Señor, como nos habla Efesios capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo escribe acerca del don del pastor. Uno de los dones que el Señor da a su iglesia es ser el don del pastor. Entonces lo vemos hasta el momento aquí como un oficio, y se refiere a las palabras obispo y anciano y pastor. El vocablo anciano tiene el trasfondo judío, y cada sinagoga judía era dirigida por un grupo de ancianos, así se muestra. Este nombre se usa con más frecuencia en el Nuevo Testamento y es poco conocido en las iglesias evangélicas. El nombre señala que el líder de la iglesia es una persona, entonces, como le decía anteriormente, con madurez y experiencia, y además que debe tener sabiduría y conocimiento. Obispo, o la palabra obispo que usa el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:1, era la palabra más conocida por los griegos. Entonces el apóstol Pablo la usa más que anciano, debido a su ministerio en las ciudades gentiles, y se refiere a uno que vela, a uno que vigila y a uno que supervisa. A eso se refiere la palabra obispo. Los líderes de la congregación tienen que velar por el conocimiento espiritual de los creyentes y por la buena marcha de la iglesia. El nombre pastor proviene de la figura de uno que apacienta las ovejas y describe mejor las actividades de un líder espiritual. Pastorear involucra alimentar, proteger, guiar y cuidar. Vemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, reyes y profetas eran los pastores de Israel. Eso lo vemos cuando leemos el Antiguo Testamento. Pero en Efesios 4:11 Pablo combina el don de pastorear con el don de enseñar. El título de pastor es muy conocido en las iglesias evangélicas, pero generalmente se refiere a solo uno o dos líderes destacados de ella. La iglesia puede tener un puesto que llamamos el pastor, pero según el Nuevo Testamento, todos los ancianos participan en el ministerio pastoral. Es decir, que cada anciano debe alimentar, cuidar, proteger a los miembros de la congregación. Pero esto teniendo en cuenta según los dones y la experiencia que tienen. Entonces ellos no fungen solamente como parte de la junta administrativa. Aun cuando la iglesia tiene un pastor de tiempo completo, cada anciano debe trabajar por llenar las necesidades espirituales de la grey de Dios. Entonces acá se debe trabajar en equipo.
aunque es posible que algunos, como el que tiene el puesto de pastor, tengan una preparación especial para enseñar o dediquen más tiempo al ministerio. Para acordarnos de este concepto, a veces llamamos a los miembros de este equipo ancianos pastores. Se debe notar que los ministerios y actividades de los ancianos pastores varían según el don que Dios les haya dado o los dones espirituales. Miremos 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo 5:17. Dice la palabra del Señor: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces se mencionan diferentes ancianos, pastores en la iglesia. Pablo dice que todos participan en una u otra forma en la administración de ella. También menciona que algunos predican y enseñan sobre la palabra de Dios. Además se refiere a algunos que reciben sostén, es decir, que reciben doble honor, porque ellos cumplen bien su ministerio. Al cumplirlo bien, entonces reciben doble honor. Es decir, que han dejado otras ocupaciones para dedicarse en forma parcial o en tiempo completo al ministerio de la iglesia. Así que aún ministran en un nivel de igualdad y hermandad en la tarea de pastorear el rebaño de Dios. Los distintos ancianos pastores se complementan entre sí, apartando diferentes cosas para el bien de la iglesia. Al hablar de igualdad y hermandad, es importante observar también que es normal que hayan un líder de los ancianos. A través de la Biblia se nota que Dios provee un liderazgo en general. Recordemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a José, Moisés, los jueces y los profetas, a Samuel y David, los vemos de esa manera. Dios prepara a ciertos líderes para el servicio de su iglesia, a pastores. En los evangelios y en Hechos es notable el liderazgo que Pedro tenía entre los 12 discípulos. Fue mencionado 189 veces contra 50 que mencionan a Juan y 18 que citan a Jacobo. Vemos que el apóstol Pablo era el líder del equipo misionero compuesto de Bernabé, Marcos, Lucas, Timoteo, Tito y otros. Por su parte, Timoteo era líder en Éfeso y Tito en Creta. Entonces, hermanos, vemos que es normal que los ancianos pastores reconozcan a un líder. En la mayoría de las iglesias, ese líder entonces es llamado el pastor. Destaca en el ministerio, o se destaca este pastor en el ministerio por su preparación, por su conocimiento, por su entrega en los diversos ministerios. Pero esa persona no debe ser un líder autocrático ni tomar decisiones por su propia cuenta, sino que respetará el principio bíblico del liderazgo compartido. Como vimos anteriormente, hay ancianos, maestros, o sea, se nos habla en sentido plural, ¿cierto? Y una iglesia sana, una iglesia ejemplar, tiene esos líderes y lo debe de tener.
Su papel también es aportar visión, o sea, la del pastor, de motivar. Recordemos que Timoteo se encontraba en un contexto que era difícil, ¿no? Porque las personas estaban siguiendo a la diosa Diana y sabemos que ellos centraban toda su atención, su vida, sus fuerzas en la parte sexual. Había mucho desorden en esto y era difícil. Imagínense ustedes predicar en ese contexto, ¿no? Entonces era bastante complicado. Pero el apóstol Pablo animaba constantemente a Timoteo, y Timoteo, bueno, por muchas veces estaba débil físicamente, pero también él se desanimaba por ver toda esta situación de inmoralidad. Pero el apóstol Pablo constantemente lo estaba animando. En ese sentido, entonces, nosotros como iglesia debemos orar constantemente por los ancianos, por los pastores, para que Dios les fortalezca. Por ser de tanta importancia en la iglesia, los ancianos y pastores necesitan un alto nivel de integridad también y espiritualidad. El líder espiritual, anciano pastor de la iglesia, necesita cumplir con los requisitos bíblicos que se encuentran aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, como también en Tito capítulo 1, 5 al 9. ¿Qué se enseña en estos pasajes? ¿Qué vemos en estos pasajes? El apóstol Pablo menciona 22 características de la persona que ha de ejercer el liderazgo en la iglesia. Vemos muchas cualidades personales y otras que tienen que ver con el hogar, ¿cierto? Para Dios es más importante el carácter y la madurez espiritual que las mismas habilidades. Dios usa grandemente a personas con menos preparación y capacidad, si son en verdad entregados y obedientes a Dios. Eso es lo más importante para Dios. Reflexionemos en lo siguiente. Al leer los versículos 1 al 7, ¿qué se aprende sobre los ministerios del obispo, anciano y pastor? ¿Qué otras responsabilidades se encuentran en los pasajes como en Hechos capítulo 20, 29 al 31? Bueno, no hay mucho tiempo para leerlos, pero ustedes pueden apuntarlos, lo pueden estudiar en su casa como reflexión. Hechos 20, versículos 29 al 31. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. En los versículos 1 al 7, los que estamos estudiando de Primera de Timoteo, capítulo 3, ¿cuáles son las cualidades personales del anciano? Esa pregunta es muy importante en este tema. ¿Cómo le ayudan a ser un líder efectivo estas cualidades? ¿Qué requisitos tienen que ver con su hogar? ¿En qué maneras es la administración de una iglesia semejante a la de una familia? En los versículos 6 al 7, ¿cuáles son las dos maneras en que un líder puede caer en tentación? ¿Tienen otros ejemplos de cómo los líderes experimentan batallas espirituales en su vida? Cualidades de los ancianos. Entonces vamos a mirar esto, no sin antes, pues, no sé si de pronto tenga alguien algún aporte o alguna pregunta. Bien, entonces, cualidades de los ancianos. A continuación se encuentra una lista de las características del anciano.
Estas cualidades pueden ser también para cada creyente. ¿Para qué? Para que evaluemos nuestro nivel y madurez y nos fijemos en aspectos de nuestra vida en que necesitamos cambiar o fortalecer. Esa es la idea. Miramos acá entonces la primera palabra de esa lista y dice que debe ser irreprensible. Significa que no existe base para hacer alguna acusación contra esta persona. Eso es lo que significa una palabra, una persona irreprensible. Es decir, que es intachable, íntegro. Esta característica inicia la lista de cualidades y posiblemente es el título que resume las otras características. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, con Hechos capítulo 16. La palabra también indica que el candidato debe ser evaluado por otros y que es importante que la opinión que otros tengan de él, así como su esposa, hijos, vecinos, los que trabajan con él y los líderes espirituales. Ahí vemos esa palabra irreprensible. Bueno, de pronto usted se preguntará, pero un pastor también tiene la naturaleza pecaminosa aún. Sí, es cierto, ¿cierto? Pero en lo posible debe de ser una persona irreprensible. Entonces es una persona que no se esté acusando de pecados graves, ¿cierto? De pecados escandalosos. El segundo requisito es que sea marido de una sola mujer. Se ha discutido mucho el significado exacto de esta frase. No es el propósito de Pablo descalificar al soltero. Él no tenía esposa cuando llevó a cabo su ministerio. Si se exige que el anciano sea casado, entonces lógicamente tendría que tener hijos también por causa del requisito que se pide, ¿no? Que sea marido de una sola mujer. Pocos intérpretes creen que Pablo quiere eliminar al viudo, por lo que Romanos capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Por supuesto, este requisito descalifica al que tenga más de una esposa o que no sea fiel a ella. Pablo dice claramente que el hombre divorciado y casado otra vez quede descalificado para el ministerio pastoral. Sin embargo, la mayoría de las iglesias evangélicas interpretan así esta frase: la iglesia necesita líderes que sean modelos para los demás, irreprensibles en todo aspecto de su vida. La expresión en el griego no describe tanto el trasfondo matrimonial del hombre, sino su carácter. Es decir, que este hombre es dedicado a una mujer que es su esposa. Su matrimonio es estable y su relación con otras mujeres
es intachable, es leal a su esposa en palabra, hecho y pensamiento. Su vida sentimental está controlada por el Espíritu Santo. Eso es lo que vemos así en un líder. Desafortunadamente, en la actualidad y en nuestro contexto, cualquiera se dice ser pastor, ¿cierto? Y ahí es donde un creyente debe estudiar esto con mucho cuidado. O aquellas personas que están pensando en buscar dónde congregarse, deben orar bastante para que el Señor les dé una iglesia donde se predica la sana doctrina, una iglesia que es seria y que valora el ministerio del pastorado. También otra característica de esto, ¿qué significa esto? Que es controlado, que debe ser de buen juicio, templado y moderado. No está dominado por los deseos de la carne y está libre de toda forma de exceso. Es juicioso y medido con el uso de la palabra. Solícito con respecto a la administración del tiempo y su modo de vivir. También es estable. Miremos Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, para apoyar esa parte aún más. Primera de Pedro 4, 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y el capítulo 5, versículo 8 también dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vemos aquí un imperativo, es decir, un mandamiento que debe ser tenido en cuenta continuamente en los pastores, en ser sobrios, es decir, que no está dominado por los deseos de la carne. Y aquí es muy importante, ¿no? Porque es una persona que está batallando contra el pecado y es una persona que crece en la santidad de Dios y además de esto ayuda a la iglesia, a la congregación y la motiva constantemente para vivir apartado del pecado. Este es de testimonio. También encontramos la palabra prudente. Prudente. ¿Qué quiere decir prudente? Quiere decir que es sincero, quiere decir que es sabio, sano, humilde, juicioso, maduro, sensato y equilibrado. Eso quiere decir que es una persona prudente. Romanos 12:3, vamos a mirar. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí se tiene una perspectiva correcta de su lugar en la iglesia, sus dones, sus ministerios. Es decir, una persona, como lo dice la misma palabra, prudente, ¿no? Y por ser prudente, edifica la iglesia, provee para el futuro y considera las futuras consecuencias
de sus acciones. Vemos también otra palabra, decoroso. Literalmente, decoroso significa ordenado, esmerado y arreglado. Eso significa ordenado, esmerado y arreglado. Es decir, que se aplica al arreglo personal. El orden de su casa, su oficina, está en orden. El cumplimiento de las responsabilidades y la organización. Es eso. Las siguientes dos características sugieren aspectos del ministerio del anciano. También se dice que él es y debe ser hospedador. Hospedador literalmente significa el amor a los forasteros o el amor a los extraños. La palabra describe a la persona que está dispuesta a compartir las bendiciones que recibe del Señor con los demás. Y muchas veces prefiere no tener comodidades en ese sentido. Y comparte su mesa, su casa con los demás, aun cuando no sean sus amigos más íntimos. Miremos un ejemplo en Romanos, capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bueno, y hay muchos textos que apoyan esta palabra en las Escrituras, pero podemos también aplicar este espíritu a la preocupación que tiene esta persona como pastor en ser generoso con el cristiano. Llena cualquier necesidad de otro, sea social, ya sea emocional o espiritual, y no solo material. El cristiano es el que debe proyectarse hacia los demás, en este sentido. Encontramos también otra palabra que es apto para enseñar. Y cuando se refiere a la persona que es apto para enseñar, describe a la persona que tiene habilidades para enseñar a otros y tiene conocimientos de las Escrituras y de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Está dispuesto a comunicar constantemente la verdad de Cristo a otras personas. Aquí se puede incluir la enseñanza en grupos o individual. Sugieren que este ministerio de enseñanza debe de comenzar principalmente en la familia. Esto lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 2. Ahí lo vemos. El ministerio empieza especialmente en la familia. Indica que el maestro debe tener una personalidad amable, ser manso y no sentirse amenazado por los demás. Esto implica en ser una persona apta. Otra palabra para terminar, no dado al vino. Significa literalmente que el anciano o el pastor no se detiene al lado del vino. O sea que no es un hombre viciado. Se debe aplicar el dominio propio en todas las áreas de la vida. Por eso también se describe como una persona que no es pendenciero. Y se dice que el anciano pastor no debe ser propenso a la violencia, ni contencioso, ni arrogante, ni vivir a la defensiva. No piensa que siempre tiene la razón. Él no es egoísta. El abuso de otras personas puede ser verbal, como cuando se insulta, critica o se repiten chismes ajenos. De esto se debe cuidar. Entonces debe ser una persona que debe ser preparada, ¿no? Para no ser un neófito, porque
Como decía anteriormente, muchas personas se llaman pastores y van como sea. E inclusive no les gusta que uno los invite a estudiar, ¿no? Les dicen, no, es que a mí todo me lo enseña el Espíritu Santo. Yo no tengo necesidad de que otro o una persona me enseñe, porque pues es el Espíritu Santo el que me enseña todo y en cierta medida pues sí tiene la razón, el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos muestra, pero también las Escrituras nos enseñan que había maestros, ¿no? Preparados también para enseñar a otros con su testimonio, con su ejemplo, con su experiencia, como en el caso de Pablo con Timoteo, que era el que le enseñaba, ¿no? Constantemente cómo debía dirigir a la iglesia y todo esto. Oremos, hermanos, continuamos la próxima escuela dominical, una segunda parte en cuanto a esto. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por permitir que la escudriñemos, que crezcamos cada día más y más en ella. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para que nuestra iglesia y tu iglesia tengan líderes calificados, líderes que cumplan estos requisitos que hemos estudiado en este día, a través de 1 Timoteo capítulo 3. Ayuda a tu iglesia, Señor, para que se conserve tu pureza, tu doctrina. Ayúdanos a ser esforzados para que podamos comunicar de tu palabra correctamente y podamos así tener un equipo para que nos apoyemos con el único propósito de agradarte y de adornar tu doctrina. Todo esto te lo pedimos en acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les guarde.